El Cangrejo, el nieto favorito del dictador cubano Raúl Castro, podría enfrentar cargos criminales en el territorio de los Estados Unidos después de que este reportaje del New York Times lo vinculara directamente con casos de tráfico de personas y con la situación de corrupción que se vive en Cuba. Este reportaje lo puso en el centro de investigaciones federales. Lo puso como una figura capaz de hacer que agentes de la aduana y guardacostas cubanos miraran hacia otro lado a la hora de trasladar personas desde Cuba hacia México y de ahí en tráfico de personas hacia los Estados Unidos y también para la entrada de mercancías que llegaron a Cuba luego de ser obtenidas de manera fraudulenta con el robo de información. Dicho eso, tras este reportaje, le pregunté a un abogado, ex fiscal, Sabino Jauregui, quien ha defendido y ha estado en casos de alto perfil, si el nieto del dictador podría correr la misma suerte que su abuelo, convertirse en un fugitivo de la justicia norteamericana. Escuchemos lo que nos dice Sabino y sobre todo recordemos que al menos dos de los condenados en estos casos ubicaron al Cangrejo como pieza fundamental en este esquema de corrupción. Vamos a escuchar a Sabino. Suficiente evidencia de que él cometió un delito, que fue parte de una conspiración. Definitivamente puede enfrentar acusaciones. Eso puede ser en cualquier momento, cuando sea favorable para el Departamento de Justicia, para este gobierno, lo pueden enfrentar. Igual que si ellos deciden que por razones diplomáticas o por razones que le conviene a nuestro gobierno, de que él no enfrente esas acusaciones también. Eso es algo que el gobierno puede utilizar en sus negociaciones futuras. ¿Cuánto peso tienen las declaraciones que incluso el New York Times está reflejando que se hicieron en corte pública de que él habría recibido un bote que fue robado desde Florida, que habría mirado hacia otro lado para que la operación de tráfico de personas se efectuara, teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene jurisdicción, porque esas personas al final terminan aquí? Claro, bueno, tiene muchísimo peso. Eso es evidencia de ser parte de una conspiración ilegal. Es algo que son testigos que pueden utilizar en un juicio futuro, evidencia que se puede usar. Así que de que definitivamente tiene peso, lo tiene. Y eso es algo que pueden utilizar para coger un indictment, que es una acusación formal en la Corte Federal. Y es parte de un rompecabezas más grande de evidencia que puede utilizar la Fiscalía federal para acusarlo a él. Sabino, como ex fiscal y ahora como abogado criminalista, si a ti te presentaran un caso de esta naturaleza, ¿cuáles son los puntos más fuertes que tiene el gobierno de Estados Unidos si va a hacer una acusación? Bueno, tienen varios testigos que van a testificar de que él formó parte de este tipo de conspiración. Supongo yo que van a tener otras evidencias de fotos, videos y otros tipos de evidencia que puedan utilizar en contra de él para presentar ese caso a un gran jurado. Van a tener testigos cooperadores que que forman parte de esa misma conspiración, que pueden testificar que él tenía una conexión directa a esta conspiración. Así que todo eso lo ponen junto en un caso, se lo presentan a un gran jurado y el gran jurado después decide si hay suficiente evidencia para poner una acusación formal federal. Teniendo en cuenta que es una persona que se encuentra fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, ¿funcionaría similar a cómo está funcionando el caso que presentaron contra el abuelo, contra Raúl Castro? Sí, viene siendo lo mismo, le ponen un indictment federal, eso se mantiene ahí en la corte y cuando tengan acceso a él o lo pueden traer a la justicia, lo pueden hacer. Parecido a lo que pasó con Nicolás Maduro, que tenían un indictment en contra de él. Claro, ahí hicieron lo extraordinario, que fueron ahí, lo cogieron y lo trajeron aquí a este país en contra de su voluntad. Eso es posible también en Cuba, si de verdad lo quisieran hacer con Raúl, tienen la autoridad, tienen el poder de hacerlo, pero yo creo que ellos están esperando para ver si pueden llegar a algún tipo de resolución diplomática con Cuba, para ver si nada de eso sea necesario, pero siempre tienen eso disponible para ellos si las cosas
no se mueven de una manera diplomática. Me parece a mí que ellos están tratando de usar todas las avenidas posibles para aplicar presión al régimen de Cuba para ver qué es lo que funciona. Y eso me lleva a la última pregunta, Sabino. ¿Tú crees que ellos pueden utilizar estas acusaciones sin hacerlas de manera formal como una herramienta de peso para hacer que Raúl Guillermo colabore con los americanos, esté dispuesto a una apertura? Porque evidentemente es como plantearle a un cliente tuyo, mira, aquí tenemos toda la evidencia para hacerte un caso en tu contra y que tú te conviertas en un fugitivo de la justicia norteamericana, o colaboras con nosotros o, o te acusamos. Eso es algo que lo hacen todos los días en nuestro sistema federal. Yo tengo clientes de esa forma, que los agentes federales le tocan en la casa y le dicen, mira, tenemos todo esto en tu contra, llama a tu abogado ahora mismo, pero no te queremos a ti. El que queremos es el pez grande por arriba de ti. Y si tú cooperas con nosotros, te va a ir mucho más fácil a ti, como no te podemos dar esta inmunidad mientras que tú cooperes con nosotros en implicar o acusar a alguien, al pez más grande o el líder de la organización criminal, que en este caso es todo el gobierno de Cuba, pero es algo que definitivamente usa el gobierno de los Estados Unidos, es algo que es completamente legal, es algo que se ha hecho por décadas, así que puede pasar en este caso, le pueden decir, oye, nosotros sabemos que tú has hecho todas estas actividades ilegales, estás enfrentando cadena perpetua y cadena perpetua y cadena perpetua, nos hace falta que cooperes con nosotros y si no cooperas con nosotros, quizás no hoy, ni mañana, ni pasado, ni el año que viene, pero eventualmente vamos a llegar a ti y te vamos a traer a justicia a los Estados Unidos. Es algo que lo pueden hacer y lo han hecho varias veces. Yo le agradezco al abogado Sabino Jauregui por toda esta explicación que nos da en relación al cangrejo, el nieto favorito del dictador cubano Raúl Castro. Ahora, yo les voy a poner este ejemplo y quiero que ustedes lo analicen. Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha dicho si está investigando al cangrejo. Hasta el momento, no hay cargos criminales contra el cangrejo. ¿Esto significa que no puedan venir? Por supuesto que no. De hecho, ¿ustedes creen que esta semana de agosto del 2026, el New York Times de la noche a la mañana decidió revisar casos que vienen, que el propio New York Times lo reconoce? Desde el año 2020, la primera vez que él fue mencionado en una investigación, y esperaron 6 años para sacarlo. Rodríguez Castro, la primera vez que su nombre vino fue en el año 2020, según evidencias obtenidas por los fiscales y una persona familiarizada con la investigación. ¿Por qué? Dice User, como habla mierda usted, campeón, yo te agradezco que me sigas a pesar de que yo hablo mierda, porque eso te hace un digno representante de una comunidad que escucha mierda. Entonces, ¿qué te hace eso? ¿Mm? Saludos a ti. Gracias. Evidentemente, yo quiero que ustedes se pongan a pensar en eso. ¿Por qué 6 años después es que aparece esta mención en New York Times? Esto no es gratuito, señores. Nada, ninguna de estas filtraciones se dan por amor al arte. Alguien le dijo al New York Times, fíjate en este nombre que se está mencionando, y esto es un mecanismo de presión. Recordemos que al nieto del dictador le encantan los viajes fuera de Cuba. No es lo mismo viajar en un avión privado cuando tú estás viajando con el dinero del cubano, pero atención, lo estás haciendo sin que puedas ir detenido, a hacerlo tras ser acusado criminalmente y convertirte en un fugitivo de la justicia norteamericana. Yo aquí, por ejemplo, les pongo esto de 14 y medio. Siempre sigan este medio independiente de Ioannis Sánchez. Gracias por el trabajo que hacen. Revelan los múltiples viajes a Panamá en jet privado del nieto de Raúl Castro, el cangrejo. Una vez que tú eres perseguido, un fugitivo de la justicia norteamericana, se te cortan muchísimo tus habilidades de poder viajar por el mundo, de poder ir a Panamá, por ejemplo. Panamá hoy es un aliado de los Estados Unidos. Imagínate que se le acaben
los viajes en el jet privado al nieto de Raúl Castro. Todas estas cosas tienen peso a la hora de una negociación, a la hora de un diálogo. Imagínate que te digan que tú no puedes ir a hacer las compras que tú haces en Cancún, en México, porque eres un fugitivo de la justicia norteamericana.